Hechos capítulo 2 del 1 al 11 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Echó un estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, tantos judíos como prosélitos, cretenses, todos juntos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Muy bien, pueden tomar sus asientos, hermano, pueden sentarse. Y vemos aquí, hermano, la fiesta, ¿verdad?, que los judíos tenían el día del Pentecostés. Eso pues nos habla un poquito acerca en el libro de Levítico. Vayamos al libro de Levíticos y habla acerca de las primicias, ¿verdad? De lo que Dios había puesto que se hiciera después de la Pascua, que se hiciera después de la Pascua. Levíticos capítulo número 23 del 15. De esto, si usted lee el capítulo 23, versículo 1, se va a dar cuenta que habla de la Pascua. Pero en el versículo 15, Levítico 23, 15, dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, el de las primicias. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros será holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Vemos aquí, hermanos, lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de las semanas. Son 7 semanas multiplicadas, ¿verdad?, por 7 días son 49, y Pentecostés significa pues 50, ¿verdad? Entonces era parte, hermano, de que los judíos tenían esta fiesta cada año. ¿Se acuerdan que tenían que celebrar, recordar la Pascua, y después de la Pascua venía esto? Y si podemos aprender un poquito, hermano, de lo que nos enseña la Biblia, pues la Pascua menciona acerca de la muerte, ¿verdad?, y del Señor Jesucristo, del Cordero, y de las primicias. Es lo primero que se ofrece, lo primero, las primicias. Y eso, hermano, lo podemos ver, hermano, que el Señor Jesucristo es el primero que resucitó. Entonces eso podemos ver, hermano, todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento refleja, hermano, dice la palabra de Dios, es sombra de lo porvenir, de lo que Jesucristo iba a hacer. Por eso en 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios 15, versículo número 23, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son en Cristo en su venida, acerca de la resurrección. Y podemos ver, hermano, que aquí el apóstol Pablo nos está mencionando acerca de lo primero, la resurrección del Señor Jesucristo, que resucitó.
Ahora, muchos, según en las historias de los judíos, hablan acerca que en este tiempo, en el tiempo de las semanas, de los 50 días más o menos, en ese tiempo que se celebraba, fue donde se dio la ley al pueblo de Israel. Y bueno, ahorita en el Nuevo Testamento no podemos ver que ahora se nos está dando no la ley, sino el Espíritu Santo. Por eso muchos mencionan que es cuando inicia la iglesia de Cristo. Y por una parte, en el libro de Hechos 1:4, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. Y lo que hemos visto, que ellos estaban en el aposento alto, estaban en el versículo número 12, ¿verdad? En el versículo 13 y 14 dice que estaban orando y rogando, porque ellos querían, ¿verdad? Ver el poder de Dios, de la promesa que Dios había hecho. Y se acuerdan, ¿verdad? Que en el libro de Lucas me parece que es 16, ando un poquito dolorido, hermano, pero no, Lucas 3:16, Lucas 3:16, Lucas 3:16, hablando aquí Juan el Bautista, ¿verdad? Dice la palabra, dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, dice aquí, en Espíritu Santo y fuego. Una profecía que Juan el Bautista había mencionado, y en el libro de Hechos 1:5 el Señor Jesucristo menciona esto, y ahora, ¿verdad? En el día del Pentecostés, aquí, ¿verdad? Es donde empieza, ¿verdad? Y dice, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento, dice, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, dice aquí, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, acerca de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Cristo les había prometido esto. Ellos no sabían en qué tiempo, pero tenían que esperar. Ahora, los judíos, ¿verdad? Cada año hacían esta celebración del día del Pentecostés, las 7 semanas, y eran, hermanos, pues algo que ellos entendían, los apóstoles, y ellos estaban esperando, pero un día como cada año. Nunca se imaginaron que después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? De su muerte, ¿se acuerdan que la muerte del Señor Jesucristo fue en la Pascua? Y ahora viene después el día del Pentecostés, y ahora el Señor Jesucristo hace la promesa, y vemos que en ese día, hermano, se presenta, ¿verdad? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice, como un viento recio, y refleja una de las maneras que podemos nosotros aprender o tener un entendimiento o ir aprendiendo cada día más, es con nuestra vista y lo que oímos. Ellos, hermanos, pues vieron, dice aquí, ¿verdad? Como de fuego, algo como fuego, y vieron, dice, un viento recio, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellos vieron, ellos escucharon, porque dice que fue como un tronido, dice, de repente, dice, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo. O sea, escucharon, ¿verdad? Y vieron. El fuego, hermano, podemos ver que representa la presencia de Dios, el fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios fuego y consumidor. ¿Se acuerdan cuando se le apareció, ¿verdad? Dios a Moisés en una zarza de fuego? ¿Se acuerdan también que cuando iba el pueblo de Israel, salieron de Egipto, dice que iba una columna de fuego también?
Y también, hermanos, vayamos en el libro, traigo las citas bíblicas, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, usted ya lo sabe, ¿verdad? Yo creo que son teólogos aquí muchos. Éxodo, nada más, vamos a Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, versículo número 18. Dice, cuando Dios le iba a dar al pueblo de Israel los mandamientos, dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él, ¿cómo dice, hermano? En fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, un sonido también fuerte cuando se le da los mandamientos al pueblo de Israel. Y vemos, ¿verdad? Aquí también en el día del Pentecostés, cómo Dios se manifiesta. Ahora, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se manifiesta de la misma manera, con un estruendo y como de fuego. Vemos aquí, hermano, cómo Dios, ¿verdad? Lo que Él había prometido se cumple con Juan el Bautista cuando Él profetizó antes, ¿verdad? De que bautizara el Señor Jesucristo, Él ya había profetizado cómo el que iba a venir iba a bautizar. Y estaba haciendo esta profecía a referencia de este tiempo. ¿Sí me pueden entender un poquito, hermano? ¿No? ¿Más o menos? ¿O ya los cuatrapié? ¿Sí están bien o ya los cuatrapié ustedes? ¿Sí? Para poder entender ahorita lo que vamos a ver de hablar en lenguas, porque usted dice que hablan lenguas muchos, ¿verdad? Entonces queremos ir un poquito, ¿verdad? Para ir viendo todo esto. Y una de las cosas, hermano, que vemos aquí, dice que todos estaban, hermano, unánimes. Tenían, hermano, un mismo sentir. Ahora, hermano, muchos podemos estar unánimes, podemos estar juntos, pero no pensando igual. Pero ellos estaban pensando igual, hermano, en la manera de lo que el Señor Jesucristo había dicho, que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? Tenían esa mentalidad de pensar de que tenía que venir el Espíritu Santo, de una promesa del Señor Jesucristo. Entonces estaban unánimes, hermanos, pero con un mismo pensar, con un mismo sentir, ¿sí? De que llegara el Espíritu Santo, y llegó el Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, vemos, hermano, aquí como Dios, hermano, podemos ver también, hermano, dice que en el libro de Romanos 12.1, hermano, Romanos 12.1, el fuego, hermano, pues vemos, ¿verdad? Que el fuego es muy importante, hermano, la representación de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Pero en Romanos 12.1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se acuerdan de un sacrificio que hubo en el Antiguo Testamento, un sacrificio que descendió fuego? ¿Se acuerdan de quién fue? De Elías. Descendió fuego y consumió ese sacrificio. Ahora, hermano, vemos aquí, hermano, un sacrificio vivo, pero de los discípulos, de los que estaban ahí en ese aposento alto. Cómo llegó el Espíritu Santo y los consumió. ¿Por qué los consumió? Porque dice versículo 4, Hechos 2.4, y fueron llenos, después de que, dice, como de fuego asentándose, dice, sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos se asentó el Espíritu Santo, hermano. Ahora, hermano, no, en la Biblia no vamos a encontrar otra porción donde podamos ver lo que sucedió aquí. Ya no lo mencionan los apóstoles. Entonces es algo único. Por cuanto es algo único, la mayoría de los teólogos o comentaristas nos explican y nos dicen que es por eso ahí es cuando inició la iglesia de Cristo. Porque para iniciar la iglesia de Cristo se necesitaba el Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? Ahí es la iniciación de la iglesia de Cristo. Ahora, otros tienen otra teoría, ¿verdad? Que dicen que la iglesia inició cuando el Señor Jesucristo llamó a los
apóstoles. Pero si usted se involucra, ahora, si usted piensa de esa manera, está bien, no hay ningún problema. Lo importante es que somos cuerpo de Cristo. Ahora, ahorita vamos a ir viendo un poquito acerca de esto, de que somos pues bautizados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Vayamos, hermano, vayamos. Ay, Dios mío, me quiero ir rápido, pero no creo. Vamos a echarle ganas, ¿sí? Vamos a echarle ganas para tratar. Vayamos al libro de Primera de Corintios, hermano. No lo tenía aquí anotado, pero vamos a buscarlo, ¿sí? Luego me meto en problemas, como el pastor, ¿verdad? Dice, nos metemos en problemas cuando no lo tenemos anotado, pero de repente saltan los versículos, hermanos, y ya pues me acuerdo, hermano, de lo que vimos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Lo que vimos ya en primera carta a los Corintios. Ok, 1 Corintios 12, hermano, 12, versículo 12. 1 Corintios 12, 12. Disculpe, hermano, porque hay versículos que no los tenía escrito aquí, pero bueno, me acuerdo de ellos a veces. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo fuimos nosotros bautizados por el Espíritu? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y todos somos por igual, dice el apóstol Pablo. No hay una diferencia entre judío o gentil, o libre o esclavo, porque acuérdense que los judíos tenían esa diferencia. Pero aquí Pablo nos enseña que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos bautizados y somos por igual todos, hermano. No hay una persona porque tiene dinero, él es mejor que cada uno, el que no tiene dinero. En aquellos tiempos había esclavo, y no porque era esclavo iba a ser menor que el que era su dueño. Dice Pablo, todos son por igual, porque delante de Dios somos todos bautizados en el Espíritu Santo cuando nosotros hemos recibido ¿a quién, hermano? A Cristo. Quiero hacer un poquito en esa cuestión de ser bautizados. Entonces, los apóstoles en el versículo número 2 y 3 es en ese tiempo, hermano, cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo le dice que dice bautizados, cuando iba a descender el Espíritu Santo, porque aún todavía no descendía el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que mencioné el Espíritu Santo? No descendía porque Cristo todavía estaba aquí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Él tuvo que ascender, y cuando Él ascendió, después de su resurrección, ahora sí vino el Espíritu Santo, y ellos estuvieron esperando. Muchos dicen que posiblemente como 10 días estuvieron esperando. No lo sabemos, pero llegó, hermano, el Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, es muy diferente el bautismo del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Mire, porque el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:4. Entonces vemos, hermano, ahora que aquí, hermano, ya son llenos del Espíritu Santo. El ser lleno, hermano, del Espíritu Santo simplemente es para servir a Dios. ¿Sí? Es para servir a Dios. Mire, vayamos lo que pasó en Hechos 4, vamos a ir buscando ahí en Hechos 4:8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, el bautismo es un solo evento. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos bautizados por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, dice el libro de Efesios. ¿Sí? Somos sellados por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, ahora,
tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos servir a Dios. Mire, dice 4:8, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, que dice, de Israel. Ya empezó a hablar, a predicar la palabra de Dios. Vayamos más adelante, 6:3, Hechos 6:3. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. El ser lleno del Espíritu Santo es para servir, no para sentirse que yo soy mejor que tú. ¿Me explico, hermano? Porque muchas veces en las iglesias confunden y dicen: yo soy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Pero no es así. Ahorita vamos a ir viendo más adelantito. Más adelante, no en esta iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia pentecostés, carismática y todo eso que dicen. ¿Me explico? Entonces, para que no se vayan a ofender aquí los hermanos. Ahora, si usted habla en lengua, pues a lo mejor inglés, francés o no sé qué otro idioma, ¿verdad? 7:55, Hechos 7:55, dice así la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de ¿quién? De Dios. Esto nos enseña, hermano, que cualquiera de nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Lo tenemos, pero muchas veces no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ir poco a poquito poder aprender qué es ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, dice: lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahora, ahí mismo 13:52. Y los discípulos estaban, dice aquí, hermano, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, lo menciona Pablo en Efesios 5:18, menciona Pablo que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice Pablo en Efesios 5:17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, ¿sí?, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Entonces, hermano, Pablo nos dice que como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón gracias a su muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, ahora cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene a morar en nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Y ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Pero para poder servir a Dios, hermano, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso muchos cristianos, hermano, en nuestra vida dejamos de servir a Dios. Muchos cristianos, hermanos, al momento que reciben a Cristo en su corazón, andan con un fervor ferviente, andan en su primer amor. Pero si no se llenan del Espíritu Santo, ya empiezan a haber conflictos, empiezan a haber críticas y se desaniman de servir a Dios. ¿Por qué? Porque no son llenos del Espíritu Santo. Están llenos pero de su carnalidad. Por eso, por cualquier cosita se ofende. Si un hermano no le dice: hermano, gracias por lo que hizo, no me dio ni las gracias, porque no andan llenos del Espíritu Santo. El ser lleno dice, nos controla. ¿Me explico? El ser lleno nos controla a nosotros. Por eso no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que estemos llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, hermano, ¿qué? Nos controle. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el fruto? No son los frutos, es el fruto.
del Espíritu Santo. Y es amor, vas a tener deseo de servir por amor. Gozo, vas a andar contento sirviendo a Dios. No como muchos sirven y arrastrando la cobija, arrastrando los pies. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz. No te vas a andar peleando con el hermano o con la hermana cuando estás lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que debemos ser llenos, pero también aquí en Hechos nos dicen que necesitaban buscar a hombres que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para servir. El problema es que hay muchos cristianos que dicen que son llenos del Espíritu Santo, pero no hacen nada. Nomás vienen, se sientan y no hacen nada. No, si estás lleno del Espíritu Santo, no lo vas a andar divulgando. La gente va a ver, los hermanos van a ver. Entonces no quiere, porque muchos, ¿verdad? Dicen, no, yo me lleno del Espíritu Santo y yo leo la Biblia, sé mucha Biblia, oro mucho y todo. Bueno, se va a reflejar. Vas a estar dispuesto para servir en la obra de Dios. Pero muchos no están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Hay pleito. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, templanza. Todos esos que nos enseña acerca del fruto del Espíritu Santo son las cualidades que cada uno de nosotros vamos a tener cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, nos vamos a enojar rápido. No vamos a tener templanza. No vamos a ser personas buenas de ayudar a otras personas. Si usted no ayuda a otra persona, es algo, a lo mejor no tiene el Espíritu Santo, no está lleno del Espíritu Santo. El lleno del Espíritu Santo vas a tener la disposición de hacer algo, ¿para quién, hermano? Para Dios, no para los hombres. El problema es esto, cuando muchos hermanos no están llenos del Espíritu Santo, vienen a la iglesia y sirven a la iglesia, pero al hombre, por eso se desaniman pronto. ¿Cuántos cristianos hemos conocido que vienen a la iglesia 3 años sirviendo a Dios, echándole gana, con potencia, con amor, pero después ¡pum!, se desinflan? Porque lo hacían no lleno del Espíritu Santo, lo hacían en su carne. ¿Me explico, hermano? Lo hacían en su carne. Hermano, analice su vida. ¿Usted es lleno del Espíritu Santo para servir? Necesitamos, hermano, ser llenos del Espíritu Santo para servir. Y una manera de ser lleno del Espíritu Santo es leyendo nuestra Biblia. Lea su Biblia, ore, pero pídale a Dios que le ponga un corazón dispuesto para servirle a Él. Y Dios le va a poner en los lugares donde usted va a servir, hermano. Y la gente va a decir, wow, este hermano está tremendo, le echa gana. ¿Me explico, hermano? Seguimos más adelante, ¿verdad? Si no, nos quedamos aquí. Bueno, está lloviendo, entonces nos vamos a quedar otro ratito, ¿verdad? Sí, como quiera se van a quedar, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos, hermano, que Jesucristo, ¿verdad?, ya había comentado acerca de esto. Mire, vayamos también al libro de Juan capítulo número 14, hablando acerca del Señor Jesucristo, de lo que les dice a sus discípulos. Dice San Juan 14, Evangelio de San Juan 14, versículo 15, 14-15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros también, hablando a futuro. Vayamos ahí mismo, capítulo 20, después, ¿verdad?, ahí en la resurrección, aquí les menciona el Señor Jesucristo, 20-19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regresaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces vemos el soplo, ¿verdad? El viento, el aliento, ¿verdad? El viento que también menciona aquí en el libro de Hechos. Ok, bueno.
Entonces, hermanos, dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron, Hechos 2:4, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu. Hermano, no sé, hermano, si usted ha tenido esa experiencia o ha vivido esto. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a hacer algo para Dios. No sé si le ha pasado o yo soy el único loco que a veces me pasa. No soy pente, pero cuando Dios toca mi corazón, el Espíritu Santo, luego como que estamos cerca, yo cuando, ¿se acuerdan de los balcones? Y de repente Dios tocaba mi corazón y háblale de Cristo. ¿Sí le ha pasado eso, hermano? El Espíritu Santo, hermano, es el que nos dice. Ahora, un hermano me comentó y me dijo, hermano, cuando uno va a visitar a un hermano enfermo o alguna persona, alguna visita, ¿cómo le hago? Y yo, la verdad, hermano, yo les dije, mire, no sé, hermano, yo cuando voy a visitar, el Espíritu Santo es el que pone en mi boca las palabras que yo necesito decirle a esa persona. Pero para eso tengo que pedirle al Espíritu Santo que me guíe, que me dirija. ¿Sí me explico, hermano? Porque tenemos que hablar con el Espíritu Santo, porque está en nosotros, es nuestro cuate. Como dice Juanito, ¿verdad? Nuestro cuate, ¿verdad, Juanito? Y hermano, mire, hermano, yo no me quiero vanagloriar, hermano, pero, hermano, yo cuando estaba en Morelos, cuando iba, y a veces me tocó momentos que yo iba solito, hermano, solito iba a ganar almas y a visitar. Y yo me sentía, digo, Dios mío, no sé qué ando haciendo en este lugar, el solazo, Señor, pero Espíritu Santo, guíame con la persona que tú quieres que le hable. Y hermano, el Espíritu Santo me guiaba con esas personas. Y hermano, yo agarraba una porción de la Biblia y me ponía a hablar de esa porción de la Biblia, de enseñarle. Y ¿sabe qué me decían? Gracias, eso necesitaba yo, solucionó mi problema. Yo ni sabía el problema de ellos, ni sabía nada de ellos, pero es el Espíritu Santo, hermano, que nos pone las palabras correctas. Usted no tenga miedo, hermana. ¿Sí? Por eso cuando vamos a ganar almas, usted no tenga miedo. El Espíritu Santo le va a poner las palabras y de repente le llegan a su mente, ¿verdad?, los versículos de la Biblia. ¿Cómo le hace? Es el Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano? Entonces, usted no tenga miedo cuando va a ganar almas. Ay, me va a salir un testigo de Jehová. Ay, me va a salir un mormón. Ay, me va a salir uno del séptimo día. Hermano, el Espíritu Santo lo va a guiar y le va a poner las palabras que usted tiene que decir conforme a la palabra de Dios. No somos pentes, pero tenemos el Espíritu Santo. El problema es que los pentes han distorsionado la obra del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano? Porque piensan que el Espíritu Santo es, si tengo el Espíritu Santo porque yo hablo, Rambo quema la rama seca, ¿verdad? No. El Espíritu Santo nos va a guiar para decir las palabras correctas a la persona que necesita el Evangelio o el ánimo a través de la Biblia. ¿Me explico, hermano? Porque no se puede contradecir. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, que hablasen. Seguimos más adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 5, como era una fiesta que venían, ¿verdad?, muchos judíos de diferentes lugares venían judíos para la celebración de esta fiesta. Ahora, una fiesta pues sí estaba un poco grande, ¿verdad?, de 7 semanas. Entonces venían muchos a esta fiesta. Y hermanos, dice en el versículo número 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, hermano, aquí podemos ver, hermano, que cuando se escuchó un tronido fuerte, era algo que nunca lo habían visto posiblemente, o escuchado, y en ese momento cuando escuchan algo fuerte, como toda persona chismosa, ¿dónde fue el asunto, verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Pero aquí vimos que fueron y se acercaron donde estaban los apóstoles. Ahí se acercaron. Y
Y dice aquí, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio dialecto. Ahora, eran judíos, hermanos. Estos hombres eran judíos. Eran judíos. Y los judíos, hermanos, pues se acuerdan que muchos judíos fueron dispersados. Se fueron a diferentes lugares. Entonces, como se fueron a diferentes lugares, habían judíos, hermanos, que se fueron dispersados y vivieron en otros lugares, nacieron ahí sus hijos y se criaron ahí. ¿Sí, sí me explico? Como muchos judíos, hay muchos judíos aquí en nuestro país, ¿sí? Que ya nacieron aquí y hablan el español. ¿Sí me explico, hermano? Muchos así también. Iban, vamos a poner un ejemplo, híjole, no quiero poner este ejemplo, pero vamos a poner un ejemplo como los musulmanes que van a la Meca, ¿verdad? Cada año tienen que ir ellos, o una vez en su vida tienen que ir a la Meca, ¿verdad? No sé por qué saqué esto, pero bueno, de esa manera los judíos tenían que ir, muchos les inculcaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque era parte de la ley, de inculcar a los hijos, ¿verdad? De llevar esos ritos que hacían los judíos. Entonces, fueron ¿a dónde, hermano? A Jerusalén. Ahí fueron estos. Y ahí donde escucharon esto. Versículo número 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Por eso se les sorprendieron a ellos, porque dijeron: ustedes no vienen de otro lugar, nosotros venimos y tenemos otro dialecto, otra lengua también. ¿Cómo ustedes, siendo Galileo, pueden hablar nuestra lengua? ¿Cómo pueden hablar nuestra lengua? Se quedaron admirados. Era parte, hermano, para que el Espíritu Santo hiciera la obra ahí. Porque si vemos más adelante, vemos que Pablo les habla del Evangelio de Cristo. Más adelante, ¿sí? Miren el versículo número 37, Hechos 2:37, pero vamos a ir más adelante, después vamos a ir viendo. Pero dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero cuando uno, ¿qué? Cuando uno acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Entonces, hermano, versículo número 8, Hechos 2:8, me estoy yendo rápido, hermano. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada una en nuestra lengua en la que hemos, ¿qué dice? Nacido. Vemos aquí, hermano, cómo Dios, hermano, cumple o está cumpliendo, hermano, la promesa que les hace a estos apóstoles en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice, hermano? Testigo. Van a ser testigo. Primero, no, hermano, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, hermano, vemos aquí que ellos están siendo testigos, porque en el versículo, seguimos más adelante, lo que hemos nacido, versículo número 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de ¿quién, hermano? De Dios. Estaban siendo testigos de lo que Dios había hecho, de lo que Él había hecho, del Señor Jesucristo, de los milagros, del poder. Jesús es Dios. Y estaban enseñando, por eso se quedaron atónitos estos hombres. Se quedaron tan atónitos y dijeron: wow, ¿cómo es posible? Es una manera de llamar la atención a estos hombres, que era el poder de Dios, el Espíritu Santo que estaba obrando, para que pudieran, hermano, llamar la atención. Y entonces Pedro se levanta y empieza a predicarle acerca de Jesucristo, del Mesías. Les empieza, vamos a ir más adelante, después vamos a ir viendo el bosquejo que hizo, ¿verdad? Pablo. Ahora, Pablo no se preparó, Pablo no sabía que iba a pasar esto, pero el Espíritu Santo usó a Pablo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que estuvieron, ¿qué, hermano? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermano, dice versículo 9, ya voy a terminar, hermano, no se me desesperen, ya, ahorita nos vamos, ya terminó la lluvia ya. Versículo 9, partos, medos, elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, personas que se añadieron a esa religión, cretenses y árabes, bueno, a los judíos, ¿verdad? La religión judaica, ¿verdad? De los judíos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas, ¿qué, hermano? De Dios, no del evangelio todavía, de las grandes cosas que Dios había hecho, para que ellos pudieran ver y pudieran entender, hermano. Hermano, cuando nosotros somos testigos no de Jehová, testigos de Cristo, ¿verdad? Ya voy a decir testigos de Jehová, ¿verdad? Testigos de Cristo, hermano. Si la gente, hermano, que nos conoce, ¿qué nos pregunta cuando si éramos hombres perversos, ¿verdad? Si usted, hermano, es una persona chismosa o una hermana peleonera y de repente la hermana, oye, ¿qué te pasó? Ya no ocupas minifaldas, ahora ocupas faldas largas. ¿Está haciendo qué, hermana? Testigo. Está mostrando que usted es una cristiana. Oye, pero ya no tomas como antes, ya no fumas como antes. A las hermanas, porque hay hermanas, no sé si de aquí, pero a lo mejor a una hermana le gustaba el chupirul o le gustaba fumar. Pero de que hay mujeres que fuman, ¿verdad? Pero de esa manera se dan cuenta y dicen, y entonces uno empieza a cortar las maravillas de ¿quién, hermano? De Cristo. Y uno empieza a decir, no, es que gracias a Cristo, es que Cristo me ayudó, me quitó esto, yo era así, tú me conocías. Y empezamos a hablar la maravilla de ¿qué, hermano? De Cristo. Y de ahí empezamos a hablar el evangelio de ¿qué, hermano? De Cristo. Y le pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y ya usted ya empieza a hablar el evangelio de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? Porque aquí vemos en el versículo número 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y a todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras. Al principio, Pedro ahora ya está hablando en el lenguaje que todos pudieran conocer, pero al principio cada quien llamaron la atención de ver cómo estos hombres de diferentes lugares empezaron a escuchar en su propia lengua las maravillas de ¿quién, hermano? De Dios. ¿Sí me explico? Empezaron a escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua, es lo que dice la Biblia. Ahora, Sebastián, ¿verdad? ¿Nos puede poner la imagen? Vamos a ver, hermano, los lugares que nos enseña, ¿verdad? Acuérdense que Jesucristo dijo, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último. Estos hombres de esos lugares venían. Mire, hermano, ahí están. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Mira, dice, los partos, Media, Elán, eso es de dónde, de la zona de Irán. En nuestros tiempos es Irán. Luego seguimos, Mesopotamia, 4. Mesopotamia es Irak, Judea, Israel. Luego Capadocia y del Ponto. Capadocia y Ponto es Turquía, Asia, Turquía, Frigia, Turquía, Panfilia es Turquía, esa zona que está allá, hermano. De allá venían estos hombres. Egipto, Libia, Roma, lo que es Italia, hermano, ahí está Egipto. ¿De dónde, cómo, de todos los lugares venían estos hombres? Y esos hombres fueron salvos, judíos, y ahora empezaron a esparcir el evangelio a sus lugares, me explico, a sus familiares. Y el evangelio se empezó a extender. Hermano, el poder de Dios, hermano, Dios sabe lo que va a hacer más adelante. Nomás dejémonos guiar para que el poder de Dios se manifieste a través del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que ser, hermano, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Para poder la maravilla de Dios y se cumpla lo que Dios va a hacer. Los apóstoles no sabían el impacto que iba a ser, hermano, la predicación de Pedro, que fueran salvos y el evangelio, tenían que regresar a sus lugares, iban a predicar de lo que vieron. ¿En dónde, hermano? En el día del Pentecostés. Iban a decir, nos vimos esto, es algo tremendo. Y la gente chismosa, ¿a poco? Y hablaron esto propio, sí, wow.
hermano, es algo, hermano. Hermano, yo me acuerdo, hermano, está lloviendo, ni modo, se quedan otro ratito, ¿verdad? ¿Les gusta el chisme, hermano? Sí. Mira, hermano, me acuerdo una vez mi papá me contó esto. Allá en la iglesia donde yo crecí, es una iglesia pente, no me da pena decir, pero ahorita vamos a hablar un poquito de las lenguas, ¿sale? Entonces no se me desesperen, ahorita hablo un poquito de esto. Pero, hermano, en aquellos tiempos no se hablaba en lenguas. Eso fue reciente, apenas empezó a hacer. Hermano, esa iglesia donde va mi papá tiene como 70 años, yo creo. Mi padre fue uno de los, no fue el fundador, pero casi uno de los primeros fundadores. 70 años esa iglesia, hermano. Y yo nací ahí y ahí no se hablaba en lenguas, hermano. Se cantaba así como ahorita. Himnos con guitarra, porque no había teclado, ¿verdad? Pues ya sabe, la zona donde se vive, pues era muy difícil aprender algún teclado, pero sí con guitarra. Entonces, así. Entonces, hermano, se hacía campaña evangelística, a lo que voy. Se hacía campaña evangelística. Entonces, hermano, como se hacían muchas, esta iglesia era muy conocida por hacer muchas campañas evangelísticas. Entonces, en la campaña evangelística llega la gente, de diferentes lugares llega. Entonces, me cuenta mi papá que dice que una vez, ¿verdad?, fueron a un pueblo. Después de eso me contó, hace como 5 años me contó mi papá, que fueron a un pueblo y fuimos y visitamos algunas familias, a visitar a algunas personas y nos encontramos a un señor y que nos dicen, ¿ustedes son cristianos? Dice, sí, le dijo mi papá, somos cristianos, venimos de la iglesia Monte Calvario. Ya dije el nombre, se me salió. Bueno, ni conocen, ¿verdad?, dónde está, ¿verdad? Entonces, y le dijo, sí, venimos de esa. ¡Wow! Ustedes vienen de allá. Yo fui salvo, dice, en esa campaña evangelística. Y se acordó de la persona que predicó el evangelio en esa campaña evangelística, hermano. Y le pregunté, papá, ¿y dónde te congrega? Ya me estoy congregando acá con mi familia, nos reunimos. ¿Sí me explico, hermano? Muchas veces, hermano, no entendemos el impacto que se puede hacer cuando estamos yendo al Espíritu Santo y hacemos el servicio a Dios. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero simplemente dejémonos llevar, porque usted y yo no vamos a ver el fruto muchas veces. Siempre yo le he dicho a los hermanos, yo le decía a los hermanos de Morelos, hermanos, nosotros nunca vamos a ver el fruto, pero por lo menos vamos a participar en sembrar. Si vemos la bendición de ver un fruto, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, no se preocupen, los frutos los vamos a ver un día allá en el cielo, hermano. ¿Sí? En el cielo vamos a ver los frutos. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Hacer la obra de Dios, hermano. Y para hacer la obra de Dios, hermano, si usted no tiene ese deseo, hermano, de servir, de hacer algo para Dios, pídale a Dios que lo llene del Espíritu Santo y sométase a Dios para que tenga ese deseo de hacer algo por Dios. Y aunque usted haga algo, mire, hermano, cuando está lleno del Espíritu Santo no se va a desanimar aunque usted no vea fruto, porque muchos hermanos han hecho escuelitas bíblicas y se han desanimado. Es que ya nadie viene a la iglesia. Hermano, usted no se preocupe, usted está haciendo lo que Dios quiere que haga. Si usted tiene el Espíritu Santo, no importa, el evangelio se predicó y Dios va a hacer lo demás. Y usted no sabe el día de mañana que alguna persona de esas personas lo vuelva a encontrar y esté predicando el evangelio por otros lugares. Le voy a contar otro chisme para que se anime. Quiero para que se animen, hermano. Sí, espero, por lo menos esto quiero que se animen, hermano, porque a mí me animó. Estaba contando un pastor y este pastor dice que se acuerda, dice que pues los sábados a ganar almas, ¿verdad? Muchos vamos y ganamos almas, ¿verdad que sí, hermano? Y pues hay gente que te escucha, hay gente que no te escucha. Y dice que este pastor agarró y estaba en la calle un muchacho y se le acercó y se sentó con este muchacho, el pastor, y ¿qué estaba haciendo ahí? Y se sentó, como muchos hermanos he visto yo que se sientan y ahí están platicando, ¿verdad? Una de las personas que yo veo mucho es a la hermana Sandra. ¿Sí conoce a la hermana Sandra, verdad?
La hermana Sandra de repente agarra, ve a una persona, se siente y ahí está platicando y está hablando de Cristo la hermana, ¿verdad? Pues este pastor hizo así, se sentó, le empezó a hablar de Cristo y dijo, pues, quién sabe cuándo lo puedo volver a ver, pero ya fue salvo. Entonces, él dijo, ¿verdad? Pues le hablé de Cristo, se fue. Pasaron años y este joven llegó a la iglesia de este pastor. Y este se le acercó al pastor y le dijo, pastor, yo me acuerdo mucho de usted. Dice, hace muchos años, ya le contó la historia. Usted me habló de Cristo. Yo te hablé de Cristo. Sí. ¿Cuándo? Dice, una vez, no sé si se acuerda, yo estaba en la calle, usted se me acercó y me habló de Cristo. Usted dejó la semilla plantada en mi corazón. Y con el tiempo, yo empecé a buscar a Dios. Imagínese, hermano, el pastor nunca le dio un discipulado. Nunca le enseñó, pero dejó el Espíritu Santo ahí incrustado. ¿Me explico, hermano? A Cristo. Y Cristo hizo lo demás. ¿Sí? El que da el crecimiento, ¿quién dice el apóstol Pablo? El crecimiento lo da ¿quién, hermano? Dios. Hermano, hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Primeramente, ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer la obra de Dios, hermano. Con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Porque hay que tener paciencia, porque muchas veces no vamos a ver resultado. Yo me acuerdo de un hermano ahí en Morelos, y este hermano yo lo aprecio mucho. Y el hermano quebrantado, hermano. Híjole, a mí me cargaba, hermano, me cargaba mucho este hermano. Y me decía, hermano Abraham, es que ganamos almas, salimos a visitar y no vemos gente en la iglesia. Y se ponía a llorar el hermano. Estamos mal, ¿qué estamos haciendo mal? Me decía, pastor, ¿qué estamos haciendo mal? Le digo, hermano, pues nosotros tenemos que seguirle. Le digo, estamos picando piedra, hermano, hay que picar piedra y la piedra está dura acá, pero hay que picar. Se sentía triste y yo le dije, hermano, no se desanime, hermano. Estamos sembrando, hermano. Y la siembra, para sembrar hay que rascar la tierra, hay que sudar. Y va a haber veces que vamos a tirar la semilla y no va a salir fruto en esa, pero en otras sí. Pero tenemos que seguir, hermano. Y se entristecía y se ponía a llorar y sí me quebraba, hermano. Yo digo, ¿cómo animo a este hermano? Hay que seguir adelante, hermano. Vamos a caminar más, vamos a hacer más ganas, hermano. Hermano, gracias a Dios, si algo yo he visto, hermano, por lo menos, es que Él sigue adelante y ha influenciado a otras personas. Pareciera que dice que uno no hace nada, pero sí hacemos algo para Cristo, hermano. ¿Sí me explico, hermano? Hermano, la obra de Dios se cumple, hermano, cuando nosotros tenemos nada más disposición. Si usted está dispuesto, es porque está lleno del Espíritu Santo. Si usted no está dispuesto, es porque usted no está lleno del Espíritu Santo, porque no tiene amor por las personas. Vamos en nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia.